Hola gente, el concepto de economías regionales resulta bastante ambiguo, lo cual nos obliga a revisar de qué manera se fue construyendo el mismo a través del tiempo. En principio, varios autores en el siglo XIX y otros tantos durante el siglo XX estudiaron las relaciones entre la economía y el territorio, lo que actualmente constituye una especialización académica conocida como economía espacial. En esa misma línea se fueron investigando las vinculaciones del espacio geográfico con las diferentes actividades productivas, incluso la influencia de las distancias que existen entre las explotaciones agropecuarias y las ciudades. También las interacciones entre la producción y el consumo y la incidencia que tiene el avance tecnológico en la ubicación de las actividades, ya que la tecnología permite en ocasiones superar ciertas desventajas naturales. Algunos especialistas buscaron encontrar el lugar óptimo para la instalación de cada actividad económica en función del costo de los salarios y de los transportes, pensando en el posterior acceso de las materias primas y de las manufacturas industriales a los mercados de consumo. Igualmente, cuando escuchamos o leemos sobre las economías regionales, resulta lógico suponer que se está haciendo referencia a las economías de las distintas regiones geográficas. Pero entonces debemos aclarar los diferentes usos y las diversas interpretaciones que se realizan sobre el concepto o término región. Ocurre que el concepto de región, originario de la geografía y adoptado por la economía, la ciencia política y otras disciplinas, genera algunas imprecisiones. En primer lugar, porque no todos los geógrafos proponen una misma regionalización. Por ejemplo, en la Argentina algunos consideran la existencia de una región chacopampeana y por separado una región mesopotámica o del noreste. En cambio, otros integran en una sola región chaco-paranaense a la Pampa, al Chaco y a la Mesopotamia o noreste. El segundo problema es el factor de cohesión o aquello que le otorga unidad a una región geográfica y en lo cual también difieren los autores al tomar uno o varios elementos para esa cuestión y que pueden ser el basamento geológico, las condiciones físicas, los diferentes ambientes, los recursos, la estructura demográfica, las actividades productivas y algunos otros. Como tercera complicación, y continuando con la Argentina, surgen discrepancias respecto si dentro del territorio existen unas pocas regiones extensas y divididas en subregiones, o si en realidad se trata de una mayor cantidad de regiones geográficas pero con menor superficie. Por ejemplo, para la zona núcleo, pampa húmeda o región pampeana, donde podemos contar como subregiones a la pampa ondulada, a la pampa deprimida, a la pampa intermontana y a la pampa arenosa. En cambio, la Patagonia se divide en dos subregiones muy distintas, la Patagonia andina y la meseta patagónica, existiendo entre ambas diferencias muy claras respecto de la estructura geológica, los relieves, los climas y los biomas. Por último, el aspecto más complejo son los límites de las regiones geográficas. Por ejemplo, en la región pampeana no hay coincidencias respecto del límite occidental, ya que algunos geógrafos incluyen a las sierras pampeanas dentro de la misma. En cambio, otros consideran la existencia por separado de una región geográfica de las sierras pampeanas. Algo inverso ocurre en la región de Cuyo o del oeste, donde está muy claro el límite occidental formado por las cadenas montañosas. Sin embargo, no hay acuerdo respecto del límite oriental. Corresponde subrayar que en la geografía actual esas diferencias se superan utilizando el concepto de región, pero como unidad de análisis para investigaciones y estudios. Por lo tanto, en esos casos, cada autor o investigador propone anticipadamente cómo va a considerar a las regiones, cuáles serán las subregiones,
los elementos cohesionantes y dónde estarán los límites. Un ejemplo de la utilización del concepto de región como unidad de análisis lo tenemos con el INDEC, que establece sus propias regiones estadísticas para luego concretar sus relevamientos y estudios demográficos, sociales, productivos y otros. Tal vez parte de la confusión sobre el concepto de economías regionales provenga de estudios realizados en países donde las regiones son parte de la división política del territorio, es decir, jurisdicciones autónomas que a su vez se subdividen en provincias, como en el caso de España. Entonces, en esos lugares los estudios sobre las economías regionales no generan discrepancias. En cambio, para los países como la Argentina y otros, en los cuales las regiones no son parte de la división política territorial, considero que desde la geografía sería más apropiado estudiar las producciones zonales y las economías provinciales, que son más fáciles de circunscribir. Peor confusión generan varios geógrafos argentinos al emplear el término de economías extrapampeanas para mencionar a diferentes producciones ubicadas fuera de la zona núcleo. En mi opinión, una denominación incorrecta y lamentable, ya que se está haciendo referencia a diferentes lugares del territorio nacional, pero paradójicamente por lo que no son, es decir, ignorando sus identidades. Esto es tan inapropiado y también incorrecto como si en otro lugar del mundo estudiaran América del Sur diciendo que está formada por Brasil y otros países extrabrasileros. Para colmo, tanto en el diseño curricular como en varios libros de texto para la educación secundaria, las economías regionales de la Argentina son mencionadas de esa manera. Por su parte, la economía y la ciencia política utilizan el concepto de región, pero adaptándolo a sus necesidades productivas, económicas, jurídicas y políticas. Pero también en la economía surgen divergencias. Por ejemplo, cuando algunos especialistas ubican dentro de una misma categoría de economía regional a situaciones productivas muy disímiles. Por ejemplo, algunas actividades que se realizan en una sola localidad, como el caso de la extracción de piedras semipreciosas en Wanda, Misiones. También a producciones que se distribuyen en varios lugares dentro de una misma provincia, como el cultivo y procesamiento del maní en Córdoba, incluso para ciertas actividades que se extienden por varias provincias, como la minería del litio en Jujuy, Salta y Catamarca. Pero más confusión es cuando expresan o mencionan una economía regional, pero que en realidad está presente en varias regiones, como es el caso de la pesca fluvial, una actividad que se realiza mayormente en las costas de los ríos Uruguay, Paraguay, Paraná y el Salado del Norte, es decir, en muchos lugares del noreste, pero también en localidades santafesinas, como Villa Constitución y Gobernador Galvez, en otras bonaerenses como San Pedro y Varadero, todas ellas ubicadas sobre el río Paraná, pero dentro de la zona núcleo o región pampeana. Incluso existen cantidades de pesca fluvial, aunque en menor escala, en el noroeste, en el Cuyo y en la Patagonia. Por todo esto y buscando una convergencia entre la geografía y la economía, tomamos la zonificación que la mayoría de los profesionales utilizan para sus estudios, considerando una región pampeana, zona núcleo o pampa húmeda conformada por las jurisdicciones de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Capital Federal, más las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe. Al noreste con Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Al noroeste, donde incluyen a las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Al oeste o región de Cuyo, donde agrupan a las jurisdicciones de San Juan, Mendoza y San Luis. Y para la Patagonia, las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En la Argentina, durante el siglo pasado, se consideraban como economías regionales principalmente algunas agrupaciones de actividades agrarias y agroindustriales ubicadas en sectores del territorio fuera de la zona núcleo. Básicamente se tenían en cuenta unas cuantas actividades primarias de agricultura, ganadería, avicultura y explotación forestal, y algunas actividades secundarias que precisamente utilizaban esas materias primas para elaborar sus manufacturas. Incluso varios autores no incluían a la pesca marítima y fluvial y tampoco a la extracción de hidrocarburos y minerales dentro de sus relevamientos. Ya en el siglo actual se incluyen dentro del estudio de las economías regionales a todas las actividades primarias y secundarias, y también a las actividades terciarias o de servicios, como por ejemplo los grandes centros turísticos que a su vez potencian a otros rubros económicos como la hotelería, la gastronomía, la comercialización de productos locales y de artesanías, incluyendo los circuitos del turismo urbano, el turismo rural y el agroturismo. Pero esa concepción, basada casi exclusivamente en diferenciar a las economías regionales como conjuntos menores respecto de la zona núcleo y entendida esta como una economía central de la producción, resulta bastante precaria en términos económicos y conceptuales, generando controversias entre geógrafos, economistas, sociólogos y otros profesionales, porque la zona núcleo o región pampeana debería ser analizada como otra economía regional, al igual que el noreste, el noroeste, el Cuyo y la Patagonia, aunque la mayoría de los economistas no la ubiquen en esa categoría. Esto sucede porque la zona núcleo es interpretada como una economía de escala nacional, por su gran producción y porque la mayoría de sus actividades se encuentra vinculada con el mercado mundial desde hace más de 120 años. En cambio, las otras grandes zonas no lograron integrarse con los mercados internacionales como regiones en sí mismas. Por otra parte, algunos especialistas en agronegocios utilizan el concepto o término de economías regionales, pero para poder diferenciar a las pequeñas y medianas producciones agropecuarias de las producciones de commodities a gran escala, como los cereales, las oleaginosas y la ganadería especializada, ubicadas precisamente dentro de la zona núcleo. Algo concreto es que estas grandes zonas o economías regionales avanzaron con funcionamientos propios, diferentes articulaciones respecto de la zona núcleo y fuerte relación con los países limítrofes. Por ejemplo, el noreste muy vinculado con Uruguay, Brasil y Paraguay, y de manera similar el noroeste con Paraguay, Bolivia y Chile. Por su parte, el Cuyo y la Patagonia tienen una gran interacción con el vecino Chile por la extensa frontera que cuenta con varios pasos internacionales. Bueno, gente, hasta acá la primera parte de las economías regionales. Continuaremos en la segunda. Saludos.